Liquidación de prima de servicios. Nuestro propósito es ayudar a contadores y empresarios para que el proceso de pago de primas sea un tema menos de qué preocuparse y puedan cumplir fácilmente y a tiempo con este compromiso a todos sus empleados. Veamos los pasos para liquidar la prima. Primero, revisa el concepto de prima. ¿Cuál será la base de cálculo? Segundo, confirma los conceptos que harán base para el cálculo de prima. Luego, confirma que tienes todos los datos en el sistema, todas las nóminas terminadas y los acumulados iniciales. Cuarto, crea tu nómina e incluye el concepto de prima. Y por último, verifica el reporte de prima y termina tu nómina. Fácil, ¿verdad? Veámoslo en detalle. Paso 1. Revisa el concepto de prima. Podrás acceder a este concepto desde la configuración. Y aquí es importante determinar la base de cálculo que quieres tomar. Sueldo más auxilio de transporte, el sistema tomará el sueldo del catálogo del empleado e incluirá el auxilio de transporte para aquellos empleados a quienes corresponda. Promedio tomará el acumulado de todos los conceptos que hacen base para la liquidación de la prima. Paso 2. Determina cuáles son aquellos conceptos que hacen base para el cálculo de la prima de tu compañía. Ingresa a la configuración de cada uno de los conceptos y marca aquellos que hagan base. Nosotros sugerimos como base para prima los mismos conceptos que hoy hacen base para provisión de prima, pero tú puedes decidir ajustar esos conceptos. Importantísimo, si se requiere tener en cuenta las licencias no remuneradas, debemos repasar el concepto y marcar que ese concepto hace base para prima. Paso 3. Primero confirma que tienes todas las nóminas en estado terminado y solo en proceso aquella en la cual deseas incluir el concepto de prima. Luego, confirma si necesitas acumulados iniciales. Esta opción permite incluir información que no se encuentra en las nóminas actuales. Ejemplo, tengo nóminas desde marzo y necesito incluir información de enero a febrero. Existen dos formas de incluir estos acumulados. La opción manual la encontrarás en Nómina Procesos Captura de Acumulados Iniciales. Aquí debes llamar al empleado, el contrato e ir capturando uno a uno los conceptos de esos acumulados iniciales. La otra opción es mediante la importación. Podrás incluir en un archivo en Excel la información de todos los empleados y todos los acumulados iniciales que necesitas incluir. Importante, se pueden incluir acumulados desde 2015 en adelante, pero no se puede incluir información de años futuros. Ejemplo, no podría incluir en este momento acumulados iniciales del 2017. Aunque se trabaje en nóminas quincenales, los acumulados iniciales se pueden incluir de manera mensual. También puedes incluir acumulados iniciales de periodos donde ya se tienen nóminas terminadas o en proceso. Ejemplo, empecé a trabajar nóminas desde febrero, segunda quincena, y necesito incluir la primera quincena, lo haré mediante acumulados iniciales. Los conceptos de días podrán incluir máximo 30 días. Ten presente, los datos de acumulados iniciales se tendrán en cuenta para el proceso de prima, pero no se tendrán en cuenta en procesos de liquidación de nóminas. Paso número 4. Al elaborar tu nómina, lo único que debes hacer es ubicar el concepto de prima de servicios. Este concepto ya lo tienes en tu sistema, no necesitas crearlo. Es importante aclarar que el mismo concepto de prima de servicios lo puedes utilizar para un anticipo de prima o como tal para tu prima semestral. El sistema no va a traer este concepto de manera sugerida, por lo cual sí es importante que siempre lo cargues de manera manual en la nómina en la cual lo requieres. Lo podrás incluir en este paso 1 si lo vas a asignar a todos los empleados o por el contrario, si lo quieres asignar a una persona específica en caso que fuese un anticipo, por ejemplo, deberías asignarlo o en el paso 2 o en el paso 3 directamente. En la revisión de la nómina se puede observar el concepto de prima de cada uno de los empleados a los cuales se les ha aplicado ese concepto. En el último paso de la nómina podremos ver un nuevo cuadrante, prima de servicios, y ver su detalle. Al seleccionarnos nos mostrará un reporte de la prima. Aquí encontramos el número de contrato, el nombre del empleado, fecha de inicio y fin del contrato, el sueldo que tiene el empleado en el catálogo. Si el concepto de licencia no remunerada hace base para prima, nos mostrará los días y el valor de esta licencia. Luego tendremos la columna de acumulado, que al seleccionar nos mostrará un resumen de los acumulados propios para ese empleado. Recordemos que en estos acumulados se tendrán en cuenta los acumulados iniciales, si los incluimos,
las nóminas terminadas y la nómina en proceso en la cual estoy efectuando la inclusión de la prima. Además del acumulado nos mostrará salario promedio. Al seleccionar este hipervínculo podremos ver la formulación que está tomando el sistema para hallar este salario. Nuestra columna días trabajados. Días trabajados serán los días tomados desde la fecha de ingreso hasta la fecha de retiro del empleado, siempre tomando el semestre. Es decir, que los días trabajados normalmente serían 180 y deberían cambiar si la fecha de ingreso o fecha de retiro fuera diferente. Luego vamos a ver el valor de la prima. Este valor de la prima va a tener en cuenta esos acumulados, el salario promedio, los días trabajados y los días proyectados en caso de haberlos incluido. Luego vamos a encontrar una columna llamada anticipo. Esto para reflejar aquellas veces en las cuales yo le pude haber hecho algún tipo de anticipo de prima a uno de mis empleados. El valor neto va a ser la diferencia entre el valor de la prima menos el anticipo. Hablemos de los anticipos de prima. En aquellos casos en los cuales yo hice un anticipo de prima y posteriormente voy a volver a calcular ese concepto de prima, el sistema en estos casos va a poder reflejar un mayor valor, es decir, le pagué, ejemplo, 200.000 pesos, pero debí haberle pagado 300.000, me va a reflejar acá el concepto de prima por los 100.000 de la diferencia. O en su defecto, le pagué 300.000 pesos y solo debí haberle pagado 200.000, me va a reflejar aquí el concepto de prima como un descuento de prima por el valor de la diferencia. Es importante aclarar que este concepto de descuento de prima el sistema lo va a calcular de manera automática cuando encuentre el anticipo y se haya incluido en esa nueva nómina el concepto de prima. Hablemos de la proyección de días. Solo podemos proyectar días cuando manejamos nóminas quincenales y solo las vamos a poder proyectar en la prima semestral. Cuando tengamos esas nóminas quincenales y liquidemos en la primera quincena del semestre, ejemplo junio 15, el sistema nos va a proyectar los 15 días restantes, es decir, del 16 de junio al 30 de junio. Para esos días proyectados el sistema solo nos va a tomar el sueldo como base. Esto para que en el acumulado se tenga en cuenta esos días proyectados, además de todos los acumulados de los que ya veníamos hablando. Hablemos de las modificaciones manuales. El sistema, cuando nosotros incluimos el concepto de prima en la nómina, va a hacer sus cálculos de manera automática. Pero en caso de que yo cambie ese valor que el sistema me da, en este caso en el reporte de primas, para esos empleados vamos a identificar, por un lado, que no me muestra datos en la columna de acumulado, salario promedio y días trabajados. Me muestra el valor de la prima que yo relacioné manualmente. Y además en la columna de valor neto nos va a mostrar un simbolito que lo diferencia. Cuando le dijimos en el concepto que nuestra base para el cálculo de la prima era solo el sueldo y auxilio de transporte para aquellos a los cuales les aplicaba, al revisar este reporte de prima de servicios vamos a encontrar que el sistema no nos muestra datos en la columna de acumulado, puesto que solo tomó el sueldo. En este caso solo nos va a mostrar datos en salario promedio en adelante. De esta manera vamos a ver entonces nuestro reporte de prima. Una vez hemos confirmado que la información es correcta, hemos hecho correcciones en caso de tenerlas que hacer, podemos dar por terminado el proceso de prima y terminar nuestra nómina de manera satisfactoria. Esperamos que este video les ayude aclarando muchas de las dudas que se pueden presentar y que empiecen cuanto antes a hacer uso de esta herramienta.